Bienvenidos amigos a este primer episodio de esta primera temporada de mi podcast que aún no tiene nombre, pero dentro de poco tiempo estoy seguro que Dios me va a dar esa inspiración de darle el nombre que corresponda a este gran movimiento que no voy a armarlo solo, sino que lo voy a armar también contigo. Así que sin dar tantas vueltas, vamos al primer episodio, al tema del primer episodio de esta primera temporada, que justamente se va a tratar del por qué tomé la decisión de cambiar de vida. ¿Cuál fue el factor que hizo que yo quiera cambiar de vida? ¿Cuál fue el motivo que me llevó a tomar estas decisiones que hoy están haciendo de que yo tenga la realidad que tenga, que esté disfrutando de esta manera el presente y de que pueda estar yo también en este momento de mi vida pudiendo hablar hoy frente a esta cámara y creando este podcast, ¿verdad? Sinceramente, no sé, tengo una ilusión tremenda en mi corazón en este momento. Hay algo que, no sé, es hermoso lo que estoy sintiendo y espero realmente poder llegar a transmitir de manera correcta todo lo que quiero mostrarte y comentarte en este video acerca de mi decisión. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Dani Pérez, tengo 35 años de edad y después de más de 13, 14 años estando en empresas corporativas, tomé la decisión de cambiar de vida. Tomé la decisión de cambiar mi ser, tomé la decisión de ser la persona que siempre quise ser. Sí me gustaría darte una breve introducción de cómo llegué a este punto de mi vida. Yo hoy por hoy sigo trabajando en una empresa corporativa, pero en su momento estuve casi 10 años en mi primera empresa, mi primera experiencia. ¿Y por qué te hablo de esta primera experiencia? Porque acá es donde se marca un antes y un después en mi vida, que hoy lo sé reconocer. En esta primera experiencia yo estuve 9 años, 4 meses, y siendo yo uno de los mejores colaboradores, una de las personas más entregadas, una de las personas que realmente puso alma, vida y corazón en ese lugar, un día me escribieron y me terminaron liquidando por cuestiones de antigüedad. En mi país, Paraguay, normalmente muchas personas no llegan a tener esa estabilidad laboral hablando. Tengo un poco de calor. En mi sala no, o sea, se siente mucho calor, así que me disculpan si todo el rato estoy acá haciendo así por mi frente. Pero como te decía, en Paraguay muchas personas no tienen la posibilidad de tener en teoría esa estabilidad laboral. Y bueno, a mí me llegó en ese momento de mi vida, que fue en el 2021. Hoy estamos en febrero del 2026, 5 años atrás. Yo estaba por cumplir 30 años. Y, y en ese momento yo sentí que muchas veces uno siempre, o sea, muchas personas te dicen que trabajar en una empresa te da cierta seguridad. ¿Por qué? Porque a fin de mes tenés un salario que terminás cobrando. Pero en ese momento yo sentí que no había esa tal seguridad. ¿Por qué? Porque de un día para otro me quedé sin nada. De un día para otro me quedé sin trabajo, me quedé sin esa rutina de vida que yo tenía. Mis ilusiones se fueron al tacho de basura porque yo en ese momento sentía que eh, yo quería seguir creciendo, quería llegar a puestos más altos, a rangos de gerencia, director, etcétera. Y en ese momento se cortó todo eso, se cortó toda esa ilusión. Y ahí es como que mi vida hizo un clip, un antes y un después. Después de esa experiencia, obviamente, lo primero que yo hice fue volver a buscar otra empresa grande que me dé los mismos beneficios, que me dé el mismo salario y el mismo ritmo de vida y que, bueno, gracias a Dios en su momento lo conseguí. Pero este video no trata de eso, no vengo a hablarte de mis experiencias laborales, pero sí te hablé de esta primera experiencia porque hoy me doy cuenta que en ese momento mi vida hizo un clic, un antes y un después. Eh, ¿qué fue lo que pasó y cómo llegué también a este punto, a esta realidad que hoy estoy experimentando, a este presente maravilloso que estoy teniendo? Fue porque justamente después de esa experiencia yo empecé a sentir incomodidad en mi corazón. Yo no sabía identificar qué era lo que a mí me estaba pasando por dentro. Yo no sabía identificar qué era lo que yo estaba sintiendo. Yo cuando salí de esa empresa y fui a la otra, sentía que mi vida volvía a comenzar y que
no iba a pasar nada porque ya tenía de vuelta mi salario, tenía de vuelta algunos beneficios muy buenos, etcétera, pero yo me sentía vacío. Y ese vacío en ese momento lo relacionaba con que extrañaba a mis compañeros, extrañaba mi vida en esa primera empresa, extrañaba todo lo que yo había construido en ese lugar. Entonces yo decía, quiero volver, quiero buscar la posibilidad de volver a esa primera empresa, porque ahí yo me sentía bien, porque ahí yo estaba a gusto, porque ahí eh, era yo esa persona que siempre quise ser y tenía muchas posibilidades. Y en ese momento era ese mi pensamiento, era en teoría volver a esa vida, volver a tener todo eso bueno que yo tenía, según yo. Y nada, obviamente eso no terminó pasando. Yo en esa segunda empresa me quedé casi 4 años y medio, donde obviamente hubieron cosas muy buenas, como también hubieron cosas muy malas. Fue un momento de mi vida donde yo me desconocía, pasé a ser una persona que yo no era en el punto de vicios como el alcohol, tomar de más, eh, no tener un buen carácter, no tener paciencia, no tener muy buen relacionamiento muchas veces, en muchas ocasiones con algunos jefes. Yo me desconocía, sinceramente, a tal punto que eso me llevó también a tomar la decisión de volver a salir de esa empresa y buscar otra. Pero en el 2023 es como que la incomodidad dentro de mi corazón fue tan grande que eso me llevó a empezar a buscar ayuda a través de las redes sociales. Yo en ese 2023 ya no entendía qué pasaba dentro mío, ya era tanta la incomodidad dentro de mi corazón que yo decía, tiene que haber algo más que me ayude a entender por qué yo hoy me estoy sintiendo así. Algo me tiene que ayudar a identificar esto que me está pasando, decía yo. Y en ese entonces, como dije recién, obviamente recurrí a las redes sociales, empecé por TikTok. Imagínate dónde arranco, ¿verdad? En ese momento consumía tanto TikTok, con tantas boludeces que tenía TikTok, que yo dije, bueno, tal vez acá encuentre, ¿verdad? Voy a programar mi algoritmo como para que me traiga buenos videos. Y lo único que terminé encontrando, y tal vez sea por todo lo que yo consumía en aquel entonces, era contenido muy superficial, contenido muy marketinero, personas que sinceramente no querían ayudarte, sino que lo único que querían era sacarte plata para entrar a un curso que te iba a terminar ayudando a conseguir lo que querías, pero que al final no terminabas en nada. O sea, yo no me sentía seguro, yo no, obviamente no llegué a comprar ningún curso en aquel entonces. Esa fue mi primera frustración, mi primera decepción. En TikTok no llegué a encontrar nada. Contenido muy superficial. Incluso no, las personas que me hablaban, o sea, las personas que hablaban en esos videos, yo no sentía que lo hablaban con honestidad. Entonces pasó un tiempo tras de vuelta, volví a dejarlo, volví a tener, o sea, seguía con mi vida normal. Y en una segunda instancia, digo, voy a recurrir a YouTube. Y en YouTube, sinceramente, fue mi segunda frustración, mi segunda decepción, porque volví a caer en contenido muy comercial, volví a caer en contenido muy marketinero. O sea, yo particularmente sentía que no era eso lo que yo buscaba. No llegaba a esa persona correcta que me diga, che, yo te puedo ayudar, o che, estas son las maneras que tenés que manejarte para tener una buena vida, o para entender qué es lo que te está pasando. Entonces, en ese momento, nada, yo sentí la segunda frustración, me sentí muy decepcionado porque sentía que jamás iba a lograr encontrar ese motivo del por qué mi corazón se estaba sintiendo de esa manera o por qué yo me estaba sintiendo de esa manera. En ese entonces, en ese tiempo, que fue en el 2023, finales ya del 2023, me sentía tan vacío, amigos. Me sentía una persona bueno, era una persona sin propósito, que hoy entiendo lo que es propósito también, ¿verdad? Pero en ese momento ni sabía lo que existía, o sea, no sabía ni que existía la palabra propósito, ni la palabra desarrollo personal, pero yo sentía que mi vida no iba a ningún lado. Yo sentía que mi vida eh, estaba teniendo un rumbo sin camino, o sea, sin ningún destino, sinceramente. Y fue ahí, y te soy súper sincero, amigo, amiga,
no recuerdo ese momento exacto, pero yo sí lo que recuerdo es que en un punto como fallé en TikTok, fallé en YouTube, dije, voy a recurrir al método convencional. Voy a comprar un libro, dije. Y conste que yo en esa época y por mucho tiempo pensaba que los libros eran el aburrimiento puro. Yo no entendía cómo había personas que se podían sentar a leer un libro y perder una hora de su tiempo o más horas de su tiempo leyendo un libro, siendo que podías accionar, podías disfrutar de la vida haciendo actividades, etcétera. Y obviamente, spoiler, hoy soy un lector, amo la lectura, soy un lector que cada día cumple su palabra y tiene el hábito de leer. Hoy me volví un amante de la lectura, sinceramente. Y nada, en ese tiempo yo no recuerdo, como te digo, si alguien me recomendó este libro que te voy a mencionar ahora, pero yo fui a una librería y busqué el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Es más, de repente me vienen recuerdos un poco vagos de preguntándole yo a la persona que trabajaba en la librería qué me recomendaba, pero sinceramente no recuerdo cómo llegué a ese libro. Lo que sí que terminé comprando ese libro y sinceramente ahí comienza mi transformación. Yo a ese libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, le debo muchísimo. No fue el libro que me terminó respondiendo muchas preguntas, te soy súper sincero. Después con otros libros lo fui entendiendo mejor y lo fui respondiendo mejor, pero fue el libro que me dio el puntapié inicial para entender lo que me estaba pasando. Yo me di cuenta que mi vida no era estar siempre en el ámbito corporativo. Obviamente hoy yo trabajo en una empresa corporativa, sigo trabajando, pero hoy sí estoy trabajando con un propósito, ¿verdad? Pero en ese entonces yo me di cuenta que mi vida ya no estaba en un ambiente corporativo. Y hoy lo sigo manteniendo. Mi vida ya no está en un ambiente corporativo, pero hoy yo debo de seguir porque estoy construyendo esa realidad soñada que me va a llevar algún día a poder, y te doy un spoiler también ahora, a poder ser lo que siempre quise ser, que es ser un conferencista, poder hablar frente a miles y miles de personas sobre Dios, sobre mentalidad, sobre buenos hábitos, ayudarle a las personas a buscar su mejor versión, ayudarle a las personas a poder salir del bucle de la vida normal y del sistema que muchas veces nos implantaron y que realmente puedan disfrutar de manera plena y feliz su vida. Para mí ese es mi gran propósito, comunicar para transformar. Pero volviendo un poco a este punto, el libro de Robert Kiyosaki me abrió la mente de cómo uno realmente debería empezar a mirar la vida y de cómo eh, el sistema nos implantó en la cabeza de que uno debe de eh, terminar el colegio, entrar a la universidad. Yo tengo dos carreras en la universidad, soy licenciado en periodismo y soy licenciado en comunicación audiovisual. Y después de eso empecé a tener mis experiencias en estas empresas corporativas, ¿verdad? Pero ahí yo me di cuenta que mi vida era el emprendimiento. Y en otro video te voy a hablar de todos los emprendimientos que yo probé en su momento, pero yo desde chico comencé con esto, porque vengo de una familia emprendedora también. Entonces, ese libro me empezó a abrir la mente y me empezó a dar esperanzas de entender y saber que hay algo mucho más grande afuera. Hay una vida mucho más plena afuera, donde uno puede disfrutar y tener libertad de tiempo, libertad financiera y por sobre todo paz. De igual manera, en ese entonces, después del libro de Padre Rico, Padre Pobre, no es que yo me terminé alineando, no es que yo ahí entendí toda esa incomodidad dentro de mi corazón. Eso fue en el 2023. Obviamente yo el 2024 ya estaba un poco más consciente, pero no había despertado todavía. Yo seguía teniendo ciertas rutinas, malos hábitos, vicios como el alcohol, la fiesta, la farra, gastando mi plata en eso.
no teniendo un buen carácter con mis seres queridos, no teniendo paciencia. Yo no, como te digo, el libro Padre Rico, Padre Pobre me abrió la cabeza, me hizo tener esa esperanza, pero no me hizo despertar del todo. Me estoy secando porque está haciendo un calor increíble. Acá en Paraguay el verano es una locura. Pero bueno, eso se dio en el finales del 2023. Pasé por muchas cosas de vuelta en el 2024, siéndote sincero. El 2024 es donde yo termino decidiendo salir de esta segunda empresa, porque justamente yo ya tenía muchos picos de estrés. Yo sentía una presión insana. eh, yo ya me daba cuenta que ese lugar no tenía los valores y principios que yo estaba buscando como persona, y justamente yo tampoco iba a cambiar mi ser para adaptarme a un sistema. Eh, en ese sentido sí estoy muy orgulloso de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, terminé el 2024 saliendo de esta empresa, el 2025 comencé en una nueva empresa. Y sinceramente, si te tengo que ser honesto, el 2025 fue el año que marcó mi vida para siempre. En el 2021 mi vida marcó un antes y un después, esta primera empresa que me terminó desvinculando para no llegar a esa estabilidad laboral. Pero el 2025 fue el año donde mi vida cambió para siempre. El 2025 lo voy a recordar para siempre en mi vida. Un año de muchísimos cambios, un año de muchísima incomodidad, un año de decisiones súper megas importantes, un año de muchísimo aprendizaje y un año donde yo sinceramente pude terminar encontrando la respuesta a muchas de mis preguntas. Y de eso se trató mi 2025. Porque en el 2025 yo había comprado más libros para leer, pero seguía sin tener el hábito, sinceramente, de leer. Compraba los libros, pero al final no terminaba leyendo. Se terminaba quedando ahí, acumulando polvo, o si no, leía la primera parte y después dejaba. Pero sí fue el año que marcó para mí mi vida. Y específicamente terminó marcando más el mes de junio del 2025. En el mes de junio del 2025, yo buscando, persiguiendo el dinero, porque de eso soy súper sincero y honesto también, buscaba modelos de negocios que me ayuden a salir ahí mismo del sistema, de que yo pueda tener mi emprendimiento, de que yo pueda conseguir eso que tanto estaba buscando, de no trabajar más en una empresa. Y ahí buscando, eh, cometí errores, obviamente, me estafaron también y llegué a una persona que es José Enrique Flores, y a él también le estoy agradecido inmensamente, que se volvió incluso amigo. Él enseñaba el modelo de negocio de dropshipping, pero lo más loco de todo es que con él yo creé una amistad desde el primer momento, porque yo le mandé un audio de 5 minutos a él por Instagram, recuerdo, porque de tantas estafas que caí, es como que nunca dejé de creer, pero ya tenía miedo de que sea una estafa más. Y ahí él me respondió con tanta paciencia, me respondió con tanta sinceridad y honestidad, que eso me impactó y yo terminé comprando su curso de dropshipping. Comencé haciendo dropshipping finales de junio, principios de julio. Me fue muy bien ese primer mes, pero después lo terminé dejando porque yo no me sentía cómodo y sentía que no me iba a dar la plata que yo quería, siéndote súper sincero, persiguiendo el dinero como siempre, ¿verdad? Pero sí, esa relación con José hizo que personalmente yo empiece a crecer. José fue la persona que me dijo, te recomiendo, hermano, seguirle en Instagram a Yados, a Matías Cardoso, a Mario Peláez, que son personas que te pueden ayudar a cambiar tu sistema de creencias, a cambiar tu sistema de pensamientos y, y de repente tener mejores hábitos míos. Y eso fue finales de junio también. Y si te soy sincero, ¿por qué cambié de vida? Y gracias a quién cambié de vida. Fue hallados. Gracias, hallados. Y acá puede venir una lluvia de
no, como Yado, no, ese tipo es un estafador, no, ese tipo tuvo una vida que tal vez era una mierda y no, muchísimas cosas. En su momento incluso muchos amigos me juzgaron por eso. Pero yo te soy sincero, Yados fue la persona que a mí implantó en mí esa incomodidad de salir de la zona de confort, buscar mi mejor versión y dejar el vicio del alcohol de lado. Y conste que yo soy una persona muy creyente, pero en ese entonces yo no sentía que mi fe estaba siendo activa con Dios. Y escuchando los videos de Yados, yo encuentro respuestas a muchísimas preguntas. Escuchándole a Yados y a Matías Cardoso es donde yo me doy cuenta de que yo puedo ser también una mejor persona. Yo puedo tener buenos hábitos, yo puedo dejar el vicio del alcohol, yo puedo levantarme temprano todos los días, yo puedo comer saludable. Si hoy estoy en la condición física que estoy es gracias a Yados, porque con el sistema que él mostraba en sus videos, luego también en su curso, porque llegué a estar en el campus de Yados, él te enseñaba a cómo comer, a cómo medir lo que comías, te daba las rutinas de ejercicio. Y hoy, gracias a él, yo estoy en el estado físico que estoy. Y en junio del 2025, yo empiezo a cambiar mi vida para siempre. Dejo el alcohol, eh, ya no estaba luego saliendo tanto de fiestas. Me empiezo a convertir la persona que siempre quise ser. Empiezo a tener buenos pensamientos. Me empiezo a acercar mucho más a Dios, porque ya os enseña eso también, a acercarse a Dios. Empiezo a ser una persona mucho más agradecida. Yo no era una persona agradecida con mi vida. Yo siempre pensaba en el futuro y pensaba en el pasado. Tenía miedo del pasado y ansiedad por el futuro, perseguía el dinero. Y yo me di cuenta ahí, gracias a Yados, de que si yo no agradecía mi presente, jamás iba a poder llegar a tener, si yo no era agradecido con mi presente, jamás yo iba a poder llegar a tener en mi futuro esa realidad soñada. Entonces ahí eh, comienza mi transformación, empiezo a ver resultados increíbles en el gimnasio. Al dejar el vicio del alcohol, empiezo a tener una claridad en los pensamientos, que eso también hace que yo experimente la presencia de Dios dentro de mi vida de una manera increíble. Empiezo a levantarme temprano, me empiezo a ir al gimnasio temprano, mi vida empieza a cambiar, empiezo a ver la vida desde otros ojos, porque normalmente se dice de que el reflejo de nuestra realidad, de nuestro presente, es reflejo de las cosas internas que tenemos nosotros. Cómo vos mirás la vida es cómo es tu sistema de creencias interno, es cómo vos mirás la vida. Si hoy vos ves la vida que tal vez sea una mierda, y es porque vos por dentro estás haciendo eso también. Y yo cambié eso y empecé a ver la vida de una manera increíble. Ese mismo año, en septiembre, yo me casaba con el amor de mi vida. Y lastimosamente a comienzos de septiembre comenzaban las despedidas de soltero y por presión social fui débil. Yo no le culpo al resto, yo soy responsable de mis actos. Yo me hago responsable de lo que hice. Y volví a caer en el alcohol. Obviamente no caí como la primera vez, pero sí volví a caer. Ya no tomaba mucho, pero llegué a tomar. Y lastimosamente eso llevó a que yo me aleje otra vez de todo lo bueno que yo había conseguido. Porque yo obviamente dejé de sentir la presencia de Dios en mi vida, eh, dejé de levantarme temprano, dejé algunos buenos hábitos que tenía y yo me sentí muy decepcionado. Todo lo que había conseguido en junio, julio, agosto, todo se fue al tacho de basura. Y yo sentía esa incomodidad, amigo, amiga, yo sentía esa incomodidad dentro mío. Yo sentía esa voz de la conciencia que me decía, volvé, Dani, volvé. La voz de la conciencia es Dios. Pero yo no hacía caso. Porque pensé, o sea, yo quise adaptar las cosas. No, pero puedo tomar, total, no voy a tomar nomás mucho y voy a poder seguir compartiendo con mis amigos, etcétera. Y definitivamente Dios tenía mi camino preparado, sinceramente. Porque yo sentía la voz de Dios dentro mío, que me decía que vuelva, que vuelva, que vuelva a tener los buenos hábitos, que vuelva a dejar el alcohol, que vuelva a estar en ese camino a la santidad,
que Él me había mostrado, que vuelva a sentir su presencia, pero yo no quería ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver, sinceramente. Y donde realmente vuelve a cambiar todo, específicamente el 21 de noviembre del 2025, cuando me entero que voy a ser papá. Ese día mi vida empieza a cambiar de vuelta. Se dice luego que si uno quiere experimentar un cambio en su realidad, puede hacerlo a través de dos factores: a través de un choque emocional por una situación X o a través de la repetición continua de un pensamiento, ¿verdad? Y a mí me chocó, fue ese choque emocional, esa situación. Obviamente en ese 2021, perdón, en el 21 de noviembre, no es que me enderecé y me alineé, pero sí ahí fue donde ya se implantó completamente la idea: yo debo volver, yo debo dejar de vuelta el mundo de lado y seguir el camino de Dios. Lo único que me debe de importar es agradarle a Dios. Así fue que el 27 de noviembre fui a la fiesta de mi laburo, la fiesta de fin de año, volví a tomar, llegué a tomar 7 chops. Y cuando iba a tomar el octavo, una fuerza interior mía hace que yo deje y no tome. Y camino a casa, mi señora esperándome en casa, tenía tanta culpa dentro mío de la persona que estaba haciendo, que ese día yo me prometo nunca más volver a tocar una botella de cerveza, un chop de cerveza, el alcohol en sí, nunca más. A tal punto que al día siguiente perdón, eso fue un jueves, y ese domingo de ese fin de semana, yo voy a la iglesia San Charbel, que es uno de los santos al cual soy muy devoto, y después de haber comulgado, me quedo enfrente del santuario mientras las otras personas seguían comulgando y le digo a San Charbel, a Dios, a Jesús y a María, que yo les entrego eso malo de mi vida, ese vicio del alcohol, les entrego ese Dani, el Dani que vivía esa vida, para que ese Dani muera en ese momento y renazca un nuevo Dani. Y eso habrá sido, a ver, viernes 28, sábado 29, domingo 30 de noviembre. Y ahí es donde mi vida empieza a cambiar por completo, amigos. Por completo. Me empiezo a alinear y empezar a accionar de manera masiva. Empiezo a levantarme temprano de vuelta todos los días, más temprano de lo que me levantaba en esa primera etapa que tuve. Empiezo a irme al gimnasio, empiezo a cuidarme las comidas, eh, empiezo a tener, empiezo a arreglar mi cama, en tener ordenada mi pieza, en tener ordenado mi espacio de trabajo. Empiezo a transmitir a mi equipo de trabajo hoy en la empresa en la que estoy valores y principios. Empiezo a conectar con personas que realmente buscaban lo mismo que yo. Empiezo a conocerle a Mario Peláez, la tercera persona que termina influyendo en mi vida y mi principal mentor el día de hoy. Porque en su momento me había alejado de Yados, de Mati otra vez. Obviamente hoy le sigo también a Yados y Mati, pero hoy Mario Peláez termina siendo mi mentor principal, el que me está enseñando los valores y principios que debo tener para tener una vida extraordinaria. Y muy pronto, si Dios permite, voy a acceder a la sala No Falles a tu Palabra para seguir educándome y seguir aprendiendo, para ir buscando a esa persona, esa realidad soñada. Así que amigos, yo creo que me extendí muchísimo en este video, les pido perdón. Eh, pero nada, quería comentarles esta parte de mi vida. Sinceramente, hoy estoy viviendo una vida excepcional. Tengo un presente maravilloso. Estoy mega agradecido con todo lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Estoy siendo esa persona que siempre quise ser. Cumplo con todos mis hábitos. Eh, Estoy reprogramando mi sistema de pensamientos y creencias para imprimir en mi realidad esa versión de ese Dani más elevado. Tengo una hermosa conexión con Dios, con la Virgen, con Jesús, con San Charbel.
Y hoy estoy cumpliendo mi palabra haciendo este video, que por mucho tiempo lo pospuse. Y gracias a Dios, hoy Él me dio la energía y la incomodidad como para terminar cumpliendo. Por más calor que hace, estoy sudando muchísimo. La próxima voy a prender ya el ventilador, solamente que si prendo el ventilador se puede llegar a escuchar mucho ruido. Así que nada, amigos, les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo. El tiempo de las personas es lo más valioso que una persona te puede dar y vos me estás dando este tiempo. Así que te agradezco por eso. Como dije al principio, el podcast todavía no tiene nombre, pero muy pronto lo va a tener. Así que nada, le agradezco a las personas que están conectadas al YouTube mirando el video. También les mando un fuerte abrazo a las personas que están en Spotify escuchando este podcast, tal vez camino al trabajo, tal vez en el gimnasio, tal vez haciendo la caminata diaria, cumpliendo con la caminata diaria. Gracias por estar en este espacio. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Paz y bien.